3. Listo. Hay que actualizar el Face. Vamos a ver. Debe de aparecer algo que diga Angie está transmitiendo en vivo. Así es. Así es. Ya estás. Sí. Ya aparezco, ya está. Ok. Hay que actualizar el Hola Face. a todos, hola. Hola. Debe de aparecer algo que diga Angie está transmitiendo en vivo. Así es. ¿Lo puedes poner en el público para poderlo compartir? Sí. Ok. Ya apareció, ya está. A ver. Ahí. Dame un momento, por favor. A ver, parece que... Listo. Ok. Muy bien. Angie, bienvenidos. Hola, hermanos que deseen unirse a este Facebook Live de sus queridos hermanos en la fe. Bueno, vamos a compartir una tertulia sobre unos temas que son bastante escabrosos actualmente, bueno, de unos años para acá. Y aquí con estos ilustres señores sapientes, teólogos y sabelotodos, vamos a comentar algunas situaciones. Los mil Y usos. bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Hemos notado que muchos hermanos se molestan a la hora de denunciar situaciones realmente muy graves en la iglesia, pero desde hace muchos años la gente solo ha visto como enemigo de la fe al modernismo y al progresismo. Es lo único que se tiene presente, pero se ha pasado por alto durante muchos años un grave enemigo que ha tenido una careta que difícilmente se ha podido dar cuenta a la gente del mal que está ocasionando en la fe de los hermanos, y ese es el falso tradicionalismo. Yo quisiera comenzar preguntándoles, ¿cómo pueden los hermanos entender esta situación o darse cuenta de este fenómeno, de este mal que existe en la iglesia? Porque aparentemente lo ortodoxo con el concepto errado de tradición, de tradicional en cuanto a una expresión litúrgica, es para muchos lo correcto. Y lo que no sea como eso es considerado incorrecto, apóstata, hereje, modernista y progresista. ¿Podrían ayudarnos a que los hermanos entiendan y comprendan que el enemigo de la iglesia tiene dos caras? ¿Los escucho? Bien, primero que todo, creo yo que Hola, tendríamos ¿qué que tal a definir todos? lo que es el tradirrupturismo, que es el término acuñado para definir esta corriente, que si bien la vemos plasmada en determinados movimientos, va más allá de ello. O sea, es una actitud que toma el católico, ¿tá?, al querer defenestrar la autoridad del magisterio. Eso se da también por diferentes motivos. Por ejemplo, no conocer los grados de magisterio, no tener una disciplina, ¿tá?, y una formación adecuada. Y acá no me refiero solamente a estudio teológico, me refiero a actitudes. Por ejemplo, podemos ver cosas en la iglesia, pero tenemos formas de actuar, formas de decanismo, formas de denuncia, ¿tá?, en las cuales podemos incurrir válidamente en ellas, pero sin generar escándalo. Acá lo que se está haciendo es diferente. Hay gente que está muy indignada con las cuestiones de la iglesia y en vez de tomar las medidas que te dice, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico, entra, por así decirlo, a difamar, a tirar basura, a formar movimientos y a generar escándalos. No sé, pienso que es un problema que tiene muchas aristas, que por encima de condenar un movimiento, que obvio que ya sabemos de quién estamos hablando, habría que condenar la actitud que lleva a la adhesión a esos principios. Me parece que va primero por la actitud que tiene católico al no reconocer tácitamente, aunque sea, lo que sería la autoridad del magisterio y seguir en disciplina con respecto a ello. Ya está. Bueno, cuando hablamos de tradirrupturismo, hablamos de un movimiento
que busca rescatar la tradición, digamos, esa es la intención que ellos pretenden seguir, desde la ruptura con el magisterio actual, o desde la ruptura con el magisterio a partir de un momento histórico. Digamos, parte de la ruptura. Pretenden una adhesión a una tradición sin magisterio vivo, es decir, sin el magisterio del Papa o de los obispos en comunión con él, descartándolo en diversos grados, hasta el punto de llamarlo simplemente apóstata o traidor, que es los casos más graves de este virus que ya vemos en algunos hermanos que no empezaron diciendo eso, empezaron con ambiguo, es ambiguo, presenta cosas incómodas, se puede errar, y así va la cadenita hasta que terminan llamándole anticristo, apóstata y muchas cosas más. Entonces, pues el trairupturismo es una respuesta al progremodernismo, que también es de ruptura. El modernismo, el progresismo modernista o el progresismo rupturista también rompe con el magisterio, y la contraparte, cual movimiento pendular, sería este tradicionalismo falso y bastante seductor para muchos católicos de buena voluntad. Bueno, yo nada más agregaría un pequeño detalle. Al final, como han dicho tanto José como Reisner, se trata ciertamente de una actitud, de un movimiento, pero que está planteado para que la Grey católica se separe y se escinda del magisterio, al que identifican como traidor del evangelio, de la tradición, de la palabra de Dios. En realidad, ambas posturas, tanto el modernismo como el tradicionalismo, comulgan en ese punto. Te van a decir los dos, bueno, es que el magisterio de la iglesia actual no es fiel a la enseñanza de Jesús, no es fiel a la enseñanza de los apóstoles, no es fiel al espíritu del evangelio, es lo que te van a decir los modernistas. Otros te van a decir, bueno, los tradicionalistas, es que no es fiel a la tradición bimilenaria de la iglesia. Al final de cuentas se trata de romper con la iglesia a la que se ve como traidora del evangelio. Y esta actitud es común prácticamente a todos los que han en algún momento de la historia generado un movimiento herético, abiertamente herético, porque se plantan y dicen lo que enseña Roma es herético, o sea, es falso, es ambiguo. Van a empezar diciendo que es ambiguo, luego que es erróneo teológicamente, luego que es herético, y bueno, ya llegarán a decir que es apóstata y que es el profeta, el anticristo o el anticristo, o toda esa clase de cosas que, bueno, ya hemos escuchado en más de un testigo de Jehová, ¿no? Pero que no se esperaría uno que esas actitudes estuvieran en un católico. Sin embargo, se presentan. Y yo quisiera hacer nada más una puntualización. Estas dos actitudes están pensadas para captar a prácticamente todos los católicos. Los que tiendan más a una tendencia de tipo conservadora, los que busquen más la estabilidad, la certeza de una estructura mental sólida, fundamentada en una reflexión racional, en una tradición estática. Bueno, pues estas personas se van a dejar ir más hacia el lado del tradicionalismo. En cambio, las personas que tiendan más hacia una personalidad libre, una personalidad espontánea, que gusten de no tener muchas ataduras, de no tener muchos condicionamientos, más bien querer estar en condición de actuar en cada situación según su libre decisión, independientemente de que eso conlleve o no decisiones correctas o incorrectas, se van a ver más tentados
por el lado progresista, por el lado modernista. De tal manera que al final ambos movimientos van a tratar de captar de entre la Grey católica a todos los católicos. Los que no se vayan con el tradicionalismo se irán con el progresismo. Y es que estas personas, el primer error en el que caen es en una falsa dicotomía, una falacia de falsa dicotomía. Uno va con un progresista y le dice, oye, lo que está diciendo está mal. Entonces te van a acusar, no, es que tú eres un integrista, un tradicionalista, un carca, un retrasado, estás en contra del concilio. Y va uno con los tradicionalistas y les dice, oye, está cerrando, y le van a decir lo contrario, o sea, pero al final lo van a condenar, le van a decir, no, tú eres un progresista, un modernista, un masón infiltrado, un socialista infiltrado, un demoledor de la iglesia, un enemigo de Cristo. O sea, también sueltan toda una luz de descalificaciones, de tal manera que se ve como ambas posturas consideran que son las únicas dos alternativas posibles, excluyendo la alternativa justamente de la fe católica. O sea, invisibilizan la fe católica. Es que el punto que yo veo ahí interesante es la ruptura, precisamente la ruptura. Tanto el progresismo modernista, que existe y es un cáncer y es irracional negarlo, rompe con el magisterio y con la tradición. Pero el problema es que el tradicionalismo hace exactamente lo mismo. Ambos parten de una ruptura. Ambos acusan a la iglesia de traidora. Ambos por igual. Unos utilizan pretextos, otros otros. ¿Te puedo interrumpir, Reiner, retomando ese punto que los tres han mencionado a grosso modo? ¿Cómo podemos ayudarle a entender a los hermanos que se les hace muy difícil entender por qué lo que es aparentemente tradicional, aparentemente correcto, aparentemente bonito, algo ornamental, litúrgico, solemne, que habla en latín, que tiene formas muy de solemnidad, no comprenden? Es un sesgo cognitivo, un choque mental para ellos entender que aparentemente eso que se ve bien, bonito y que parece correcto, sin embargo, forma parte de una ruptura con la iglesia. Lo que yo creo que se necesita es, ¿cómo, les pregunto yo, ayúdennos a ayudarlos a entender que la ruptura tiene efectivamente dos caretas, modernista y tradicionalista? Porque pero tienen un patrón común. Sí, exactamente. Tienen un patrón común, ¿sabes cuál es? Reiner dijo una cosa hablando de ruptura, y él lo está hablando desde el punto de vista más social. Yo te lo voy a hablar desde el punto de vista más filosófico, ¿tá? Porque con la gente que me junto a veces los viernes, que también es la gente de San Egidio, y es gente muy formada en filosofía, hablando con Marcelo, que fue un gran mentor, ¿no? Que es profesor y licenciado en filosofía, él mismo dijo una cosa, y creo que acá es donde converge todo. Empezando a hablar de la cuestión de la historia del pensamiento, llegamos a esta conclusión, que cuando vos le dejás una grieta, por más chica que sea, al subjetivismo, después se te hace agua y se te hunde el barco. ¿A qué voy? Cuando vos ponés tus propios estándares, ¿tá? O tu propia opinión por encima de lo que está homologado, y en especial si estamos hablando de un concilio ecuménico, porque un concilio regional, si bien uno lo tiene que acatar por cuestión de disciplina, es falible. Cuando vos ponés tus propios estándares a lo expresado por el magisterio, ahí es cuando se te mete esa grieta, se te entra a colar agua y se te hunde el barco. Para mí, sinceramente, ya empieza ahí el problema. Así empezó con el protestantismo. Hoy estaba hablando con un amigo que es anglicano, muy buena relación tengo. Leo Mendoza es un loco que muy bien formado, y él me decía esta cosa, ¿no? Pues me preguntó la cuestión del rupturismo y él me dijo, mira, te voy a ser bien honesto. Pienso que si Lutero hubiese desistido de su obra, nosotros estaríamos con Lefebvre. Y hay una cosa muy buena que yo también mostraba en nuestra página a la hora de debatir, ¿no? Así como Lutero aplicó sus propios estándares, dándole un valor a la escritura
por encima de la tradición y sin discernir lo que es apostólico y lo que es teologal, disciplinar, etcétera, etcétera, etcétera. Lefebvre hizo lo mismo pero cruzado. Se metió con la tradición y la entró a reconfigurar. Pero el primer estándar que cambian para tener como excusa es, el Concilio Vaticano II es un concilio pastoral. No, perdón. El Concilio Vaticano II redactó 2 constituciones dogmáticas. Una, la Lumen Gentium, habla de eclesiología, y la otra, Dei Verbum, habla precisamente de las fuentes de lo que son la revelación, hace diferencia entre lo que es una tradición, lo que es otra, y demuestra precisamente lo que es el magisterio vivo, el cual ellos desconocen, y en la Comisión Ecclesia Dei, si bien la parte litúrgica quedó desmontada porque ya no había más que discutir, todavía prosigue esa grita teológica, porque esto no es un problema disciplinar. Sí, te escucho, Reisner. Es un problema doctrinal. Exacto. De hecho, también respondiéndole a Angie, y para los que vean el video, el problema no es ni siquiera la liturgia del Vetus Ordo. No. O sea, el problema no está ahí. Y eso, muchos católicos que se sienten atraídos, pienso yo, legítimamente, por el rito en su forma extraordinaria, por el uso del latín, por el canto gregoriano, etcétera, es que el problema no es ese. El problema es en la actitud de ruptura. El problema es tomar esta forma del rito como bandera, incluso como fetiche en algunos casos, para decirme que el Papa, el Concilio Ecuménico y el magisterio que empezó a darse a raíz de dicho concilio está equivocado, tiene errores teológicos, y utilizas esto para denostar de manera blasfema el Novus Ordo, al punto de decir cosas como que es un rito impío. O sea, el término impío tiene que escandalizar a un católico. Bastardo. Y todavía te dicen bastardo, no católico, de dudosa validez, herético, porque cuando te dicen ellos que es un rito protestantizado, no te están diciendo que detrás de esa palabra están diciendo que tiene de suyo lo que es propio del protestantismo. Y si tiene algo que es de propio del protestantismo, estamos hablando de herejías. ¿De qué más vamos a estar hablando? De herejías. Entonces están diciendo que es una situación herética. Ahí ya no tiene nada que ver con la forma extraordinaria, con el Vetus Ordo Missem. No tiene nada que ver. Es un problema ya ideológico, es un problema ya de deformación de la tradición que tal vez es difícil de ver en muchos hermanos que se sienten atraídos pues, por estas cosas. Y fíjate que sentirse atraído, disculpa, Daniel, sentirse atraído por cualquiera de las 2 expresiones litúrgicas que tenemos nosotros en el rito romano es válido. El punto es cierto, no es quien prefiera Vetus Ordo o Novus Ordo. El punto es que ellos, al insultar una de las expresiones litúrgicas lícitamente sancionada por la Iglesia, está cayendo y cometiendo, de hecho, herejía y blasfemia. Porque como lo dice, no me acuerdo si es la sesión 21 de Trento, que habla sobre las situaciones litúrgicas, dice que la Iglesia, mientras preserve en su esencia, ella tiene la libertad de sancionar a través de los tiempos, modos, lugares, circunstancias, etcétera, lo que atañe a la liturgia. Entonces, la Iglesia está en todo su derecho de sancionar o de haber sancionado el Novus Ordo. Y todos estos personas que incluso sin ir a un grupo cismático, abiertamente cismático, y están dentro de la Iglesia, e incluso en sus colonias, en sus diócesis, en sus ciudades, tienen templos donde se celebra Novus Ordo y repiten estas mismas palabras, están cayendo en herejía, en blasfemia, y no lo saben, y la desgracia es que otros se les explica, pero tienen ya ese veneno inoculado del rupturismo, y bueno, es una desgracia eso. Vamos a ver, yo escribí un pequeño texto para no largarme y lo voy a leer así a pelo. Se considera esencial de la substancia de la fe un accidente histórico que puede ser más o menos conveniente
para la transmisión de la fe en un determinado contexto, pero que no pertenece a la esencia misma de la fe, lo cual se demuestra por la sencilla razón de que no se puede remontar a la época de Cristo y los apóstoles, ni se puede constatar su presencia en todos y cada uno de los lugares y en todas y cada una de las épocas de la historia de la Iglesia. Al mismo tiempo, se considera accidental el vínculo de la caridad fraterna por la unidad de la fe, cuyo garante visible es la persona del Papa, obispo de Roma. Creo que claramente estamos confundiendo lo accidental con lo esencial y lo esencial con lo accidental. Hay un problema. Ale, el volumen de habría que Ok. ¿Se escucha? quítate los audífonos para que no haga eco, por favor. Perfecto. Daniel. Muy bien. Hola. Hola. Saludos. Entonces, Hola chicos a todos. tenemos ese problema. Se oye eco. Se está oyendo el eco. Sí, oigo yo también. ¿Tienes algún celular encendido? No, es solo entré con el celular. Pero si quieren apago el audio y los escucho. No, así está bien. Entonces, tenemos el problema de una confusión entre el nivel de lo esencial y el nivel de lo accidental, donde se pone como supremo, como dotado de una primacía, aquello que es una preferencia subjetiva en principio legítima, siempre y cuando no se anteponga a lo que es de hecho obligatorio para mantener la fe católica. Entonces es una absolutización de lo subjetivo y una relativización de lo objetivo. En el fondo, ese es un problema netamente de la actitud moderna. Esa manera de pensar es típica de cualquier autor moderno. Eso es impensable en un periodo anterior a Descartes. Tendríamos que remontarnos a la época de los sofistas en la antigua Grecia, porque la tradición del pensamiento clásico que mantuvo la Iglesia es netamente realista, y lo que estos amigos están haciendo es un giro de tipo antropocéntrico hacia el idealismo. Hay un punto, te voy a interrumpir y ahorita si retomas y nos comparten los demás hermanos que están aquí en esta tertulia. En efecto, los hermanos que gustan mucho de la expresión litúrgica del vetus ordo, que como ya dijimos es válida, no entienden esta parte de por qué los grupos o las ideologías tradirrupturistas, porque ya hemos hablado otras veces de qué es el tradicionalismo en realidad. Los tradirrupturistas, que les gusta mucho toda esta parafernalia litúrgica, yo no estoy en contra, de hecho, a mí me gusta también, pero estamos siendo honestos con la... ¿Cómo se puede ayudar a los hermanos a entender que estos presupuestos tradirrupturistas son modernismo puro y duro? ¿Cómo es antropocentrismo? ¿Cómo les pueden explicar ustedes a los hermanos esto? Primero tenés que tener una conversación y tenés que tener un vínculo con esa persona, porque no vas a salir de la nada ni le vas a entregar un folleto, ¿ah? Y después de que vos generes el vínculo, vos tenés que estar preparado para desmontar los mitos. Y tenés que demostrarle lo que estuvimos hablando hasta ese momento, que es lo de poner factor subjetivo por encima. Les doy un ejemplo. Lo que ya dije, el Concilio Vaticano, como te dicen, es pastoral. No es un concilio doctrinal. Eso es una mentira. Segundo,
Mostrarle que ellos se concentran en formas, no en fondo, como vos mismo lo dijiste, está perfecto. Yo personalmente prefiero hasta la misa Vetus Sordo, si bien la Novus Sordo, si bien la Vetus es muy linda, pero yo tiro para el lado oriental. Tercero, hay que empezar a desmontar los mitos que ellos empezaron a generar y hay que destruirles, sinceramente, hay que despedazar la retórica que ellos tienen. Por ejemplo, muchas citas que vemos de los padres de la iglesia, ¿no?, para demostrar que supuestamente sus prácticas siempre fueron ejecutadas en toda la iglesia, hay que matárselas. Yo he visto un montón de estudios, por ejemplo, con la cuestión de la Eucaristía, si es en la mano, si es en la boca, citas mutiladas y otro tipo de citas en las cuales les aplican la crítica textual más despiadada para querer redireccionarlo hasta su propia opinión, como por ejemplo hace con Cirilo de Jerusalén, que a mí me importa un pepino porque yo ya tengo hasta una refutación. Entonces hay que desmontarle de a poco los mitos en una conversación amena, para que la persona piense. Porque si a mí me dijeron una cosa, pero viene otra persona y me muestra el cuadro completo, y acá me mutilaron, entonces o la persona es malvada, o la persona que me enseñó quizás es por ignorancia. Entonces es un trabajo gradual, es como ir desgajando un árbol, se va haciendo de a poquito. Yo pienso que hay que matar esos mitos en los cuales se agarran, como también de que el problema de ellos es un problema disciplinar y no teológico ni doctrinal. No, perdóname, acabaste de reconfigurar la tradición. Los protestantes también hacen eso. Ellos ya tienen su doctrina, entonces hacen una especie de serpenteo patrístico, eligiendo las mejores opiniones que van conforme a su propia postura que ellos quieren probar. Están haciendo lo mismo, y es más, y creo que lo acabó de decir Reiner en este preciso momento, buscar un momento histórico para decir, acá se pudrió todo. Entonces nosotros vemos que, esa es la conducta que ellos tienen, y la conducta que tenemos que tomar es lo que acabé de decir, una conducta amena, una conducta con mucha paciencia, es todo un proceso, y empezar a desgajarlos de a poco, destruyendo cada uno de sus mitos y mostrarle que lo que hicieron es una versión disfrazada de protestantismo, que no pasa de subjetivismo, ¿no? Eso es como lo veo yo. Fíjense que en este sentido, ¿cuál es el problema doctrinal? Porque yo creo que hay que empezar desde allí. El problema doctrinal, y esto Pablo VI se lo hizo ver a Lefebvre claramente, es una deformación de lo que es la tradición. Empezar a decir, la tradición es lo que a mí subjetivamente se me antoja decir, descartando al magisterio vivo de la iglesia. Este es un problema grave. Decir, rompes tradición porque un juicio prudencial del pasado hoy lo profundizas, luego no es igual, rompes. No aceptan la progresión natural de la tradición, y descartan a quien tiene la autoridad, como es el mismo Papa. Este asunto del Concilio Vaticano II es un asunto muy interesante, porque desde la tradición tú no puedes desdeñarlo, no puedes hacerlo, te cargas toda la tradición cuando lo haces, porque no vas a encontrar en ninguna parte de la tradición que dices defender que un concilio ecuménico sancionado, aprobado y bajo la autoridad del legítimo sumo pontífice, el Papa, enseñe errores teológicos, que es una forma amable de llamar a herejías. Una herejía, antes de ser condenada, es un error teológico, es lo mismo, la única diferencia es en la sanción. Entonces eso es insostenible, eso no es verdad. En las cartas que Ratzinger le dirigió a Lefebvre se lo hace ver muy claro, al decirle, tú no puedes decir que se rompió con la tradición. Lo más que tú puedes decir es, tú no ves cómo hay conexión, es un problema cognitivo tuyo, no es un problema eclesiástico. Y esto es algo que pues tenemos que empezar a enseñar desde los niveles del magisterio. Yo he visto personas que toman aspectos de encíclicas del pasado y las ponen con una autoridad como si fueran declaraciones dogmáticas, cuando solo son juicios prudenciales de aplicación práctica de la doctrina a un determinado momento histórico, y lo ponen por encima del concilio ecuménico. Eso es una locura. Y esto es algo que muestra que muchos tradirrupturistas, aparentando estar muy bien formados, presentan lagunas formativas pues bastante graves.
Efectivamente, una de las cosas que nos hemos dado cuenta del tradirrupturismo, que es más fácil para un católico detectar el modernismo y el progresismo, que incluso los hermanos que están en esa falsa dicotomía, que están engañados bajo esa careta de aparente tradicionalismo, a todo lo que ven, sobre todo en el Novus Ordo, a todo lo que ven le llaman modernismo, progresismo. Cuando si ellos debatieran o dialogaran con un modernista, con un progresista, barrerían con ellos, definitivamente. Y en segunda, que también estos hermanos han hecho a un lado la autoridad de la iglesia, como yo he leído por ahí en algunas páginas que están rescatando este tema que estaba oculto, es decir, que no se habían dado cuenta muchos hermanos católicos. Durante años, muchos de nosotros hemos denunciado el modernismo, el progresismo, y creo que hubo un momento en el que nos dimos cuenta, cada uno en su momento, de este gran enemigo silencioso que es el tradicionalismo falso, que es en realidad una ruptura. Muchos hermanos, siguiendo estas ideas prácticamente surgidas hace 50 años, con este cisma ocasionado por este obispo de Francia, Marcel Lefebvre, ahora el magisterio de la iglesia pasa a segundo término y las opiniones privadas de cualquiera en las redes sociales, en los blogs, en Facebook, en YouTube, pasa a ser magisterio dogmático. Ahora Juan de las Pitas es el que tiene la razón y no los papas con sus obispos, que tienen toda la autoridad para sancionar las leyes de la iglesia en las materias que a ella le competen. No sé si se han dado cuenta de eso. Hacen un rompecabezas de este párrafo de esta encíclica, este párrafo de este teólogo preconciliar, 5 visiones privadas marianas, y con eso, ¡pam! El Vaticano II es hereje, no debemos obedecerle. El Papa, que se te pegue la gana, que se te ocurra, Francisco, lo que sea. ¿Cómo llegamos hasta ese punto de estos hermanos? Es decir, ¿no se han dado cuenta ellos de esa influencia rupturista? El modernismo, progresismo, le ha robado a la iglesia la autoridad. Ellos son hijos de su tiempo. Ellos son hijos de su tiempo. Ellos no logran entender que el tradirrupturismo, hablando del falso tradicionalismo, es las herejías de siempre traídas nuevamente, pero no lo pueden entender porque no les entra que el latín, que el gregoriano, que una bonita casulla, que el incienso. ¿Cómo va a ser eso herejía? ¿Cómo va a ser eso apostasía? No logran entender porque están bloqueados por la imagen exterior. No, ¿por qué? Porque no han leído historia de la iglesia, porque no han leído cómo han sido las situaciones de la iglesia a través de los años. Acusan mucho que el Vaticano II ha sido un episodio sin parangón en la historia de la iglesia que ha ocasionado conflictos. No, que precisamente los concilios se hicieron porque había grupos en oposición y había que aclarar y zanjar puntos a determinar. Y los concilios de la historia de la iglesia, lo podemos ver, no eran citas de obispos para tomarse un té, saludarse y nada más. Eran unas guamisas. Digo, ¿de dónde creen que salió la anécdota esta de la cachetada a Arrio, no? O sea, porque dicen que del Vaticano II nunca nada había sido igual. Entonces, me gustaría que le explicaran eso a los hermanos, que ellos, al igual que sus precursores, le robaron la autoridad a la iglesia, acusaron a la iglesia de mil y un cosas, que si ustedes que son filósofos, si no estoy mal, eso es atacar el ethos y el pathos de una persona o de una figura, en este caso de la iglesia, es decir, la fama y la conducta de una persona, dañarla y luego esgrimir un argumento aparentemente lógico, el logos, y así crear
un discurso retórico y demagógico para demostrar que la iglesia está mal y que Juan de las Pitas, se llame Lefebvre, se llame facebookero o fulano de tal, tiene la razón y la iglesia entonces es apóstata y hereje. Me gustaría que tocaran ese punto. No me gustaría. Mira, yo quisiera hacer un pequeño comentario nada más y rápido, Dani. No vamos a entender también esta actitud si no entendemos la crisis posconciliar. La crisis posconciliar tiene un detonante que no puede ser olvidado, y eso es la crisis de la revolución sexual del mayo del 68. ¿Por qué esta crisis es importante? Porque por primera vez se disolvió en las generaciones de Occidente la figura de autoridad. Ya no tenía yo que seguir a ninguna figura de autoridad. Esto empezó obviamente en el campo sexual, con los jóvenes, pero después se extendió a los distintos ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, esta crisis posconciliar parte de la disolución de las figuras de autoridad. Las generaciones a partir del mayo del 68 hacia acá, cada vez con mayor fuerza, tienen un problema para reconocer autoridad. Al final, la rebelión tradirrupturista es en el fondo una rebelión a la debida autoridad. Yo ya no voy a poner o no voy a dar el obsequio de mi obediencia a la jerarquía, sino lo voy a dar a mi propia opinión, como ya habían dicho aquí mis amigos, a mi propia opinión. Soy yo el que va a determinar qué es ortodoxo y qué no lo es, qué se puede o qué no se puede, qué cambio es lícito y válido y cuál no es lícito y válido. Es decir, ya no importa el Papa. Y este es un problema consecuencia del tradirrupturismo. El Papa será seguido sí y solo sí concuerda con mi particular punto de vista. Si el Papa en turno no concuerda con mi particular punto de vista, es un traidor, es un mal Papa, no hay que seguirlo, hay que rechazarlo, hay que combatirlo. El haber roto el vínculo de unión fraterna es demoledor para la Iglesia, demoledor. Mañana sigue un Papa, un Papa con ideas afines a mí será el mejor Papa, sube otro que no tiene ideas afines a mí y será un enemigo. Es decir, ya no es el Papa para esta mentalidad, ya no es el Papa como figura de autoridad la piedra de un hombre visible, no. Ellos promueven facciones y como tienen facciones, tratarán de poner a sus, digamos, simpatizantes en la facción. Entonces, yo juzgo al Papa, yo juzgo la doctrina, y el Papa es un bonito instrumento, un bonito adorno para confirmarme mi propia subjetividad. Perdón, Dani, adelante. Sí, va más o menos también por la misma línea. A partir de mayo del 68, con la revolución cultural, pues se da un golpe mortal a las autoridades dadas. Y aquí recalcaría yo ese dadas. Porque ahora solo aquel a quien yo dé poder sobre mí tendrá efectivamente poder sobre mí y nadie más. O sea, yo no voy a reconocer la autoridad de padres, maestros, clérigos, gobernantes, empresarios, si yo antes no hago pasar su autoridad por el juicio de mi criterio, por mi criterio particular. Seré yo en mi arbitrio el que determine si la supuesta autoridad se convierte en efectiva o no. De tal manera que tenemos un verdadero problema cultural, un problema de transmisión cultural, porque hay una seria dificultad para que las generaciones anteriores puedan transmitir la tradición a las posteriores.
hay una verdadera ruptura a nivel de actitud. Ya no es una cuestión tanto racional. Yo aquí lo estoy verbalizando, pero esto es más bien una actitud, una emoción que de alguna manera se contagia en el ambiente y que se considera lo más normal del mundo. Además, debe tenerse en cuenta que a partir del mayo del 68 inicia toda una serie de movimientos filosóficos, así se les quiere llamar, que se conocen como la posmodernidad, que son nihilismo puro y duro en última instancia. O sea, se trata de ir en contra de cualquier metarrelato, cualquier discurso que justifique la existencia de un poder que yo no haya antes criticado, analizado, justificado. En última instancia tengo que ser yo el que determine si ese poder es legítimo o no. Y al final se termina declarando que prácticamente ningún poder es legítimo. O sea, los padres, ¿qué poder tienen en efectivo sobre sus hijos? Pues muy poco en realidad. Los maestros, pues todavía menos. Los gobernantes, aún menos. Los jerarcas de una iglesia, eso ya ni contar. Entonces, estamos en una situación, pues realmente complicada. Además, el Concilio Vaticano II, por el momento histórico en el que surge, supuso una diferencia con respecto a todos los demás, y fueron los medios de comunicación que dieron cobertura en vivo, prácticamente en tiempo casi real, o por lo menos con horas de diferencia, en donde iban diciendo al mundo entero lo que supuestamente los padres conciliares iban discutiendo en las distintas mesas y las distintas sesiones, de tal manera que fue muy común que en el ideario colectivo se creara una visión del Concilio Vaticano II que no se correspondía con la realidad efectiva de los documentos que iban a salir a partir del Vaticano II. Entonces, esa situación empieza a generar en el católico que se informa a través de los medios de comunicación de lo que está pasando en la iglesia, en el corazón mismo de la iglesia. Algunos empiezan a decir, bueno, la iglesia se va a abrir de par en par y aquí ya cada quien podrá hacer lo que quiera. Y eso algunos lo vieron muy bien, otros lo vieron muy mal. Pero, por ejemplo, en el 68, cuando estalla la Revolución Cultural y cuando Pablo VI lanza la Humane Vitae, todos aquellos que decían, no, la iglesia se abre de par en par y aquí esto, pues ya más bien parece, perdonen la expresión, una prostituta despatarrada, donde prácticamente cualquiera puede entrar sin ningún tipo de impedimento. Dicen, Pablo VI traicionó el concilio. Pablo VI no aprueba la píldora anticonceptiva, ha traicionado el espíritu del concilio. Y conferencias episcopales enteras, así, enteras, se levantan en desobediencia contra Humane Vitae. Desobediencia que aún hoy pervive entre los modernistas. De hecho, yo creo que esa es una de las características comunes a todo progresista. Miéntales Humane Vitae y los amigos se van a retorcer, pero como posesos. O sea, aquello dices, pues que estoy haciendo un exorcismo o que estoy haciendo aquí. Bueno, eso empieza a generar todavía más tensión en la iglesia. Muchos jerarcas, viendo que el mundo avanza rápidamente en oposición hacia la moral católica, optan de plano por seguir el camino de
hombre, pues vamos a modernizar esto y si la gente quiere píldora anticonceptiva, pues que tomen píldora anticonceptiva, por Dios, pues qué problema le vamos a hacer a esto. Todo sea por una pildorita y todo sea porque la persona en autonomía, en libertad de conciencia, todo ese mismo discurso que vemos en Lefebvre, o sea, en última instancia, todo ese discurso que también vemos en Lefebvre de yo no puedo ir en contra de mi conciencia, el fuero de mi conciencia es instancia suprema a la que yo debo acatar, nadie puede meterse con mi conciencia, no puede venir el Papa a decirme que esto está bien o esto está mal, porque mi conciencia, hombre, Lutero te lo firma también sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, esto hace avanzar toda una línea de progresismo y la gente se horroriza, naturalmente, ¿no? O sea, si tú tienes un poquito de fe, pues lógico que te vas a horrorizar. Además, como cuenta el padre José Antonio Sayés, español, que se formó en aquellos tiempos postconciliares, inmediatamente postconciliares, en el seminario, se presentaba la teología de la secularización del anglicano Robinson como la auténtica interpretación del Concilio Vaticano II. Y cuando uno se pone a leer Robinson, pues dices, hermano, aquello es arrebátame la fe. O sea, arrebátame la fe. Es que hay que vivir prácticamente como si Dios no existiera aquí. Inviertes el principio kantiano. Si Kant decía, hay que vivir como si Dios existiera. No, aquí hay que vivir como si Dios no existiera. Y que cada quien se las arregle y cada quien vaya determinando cómo va construyendo su vida. Y Dios, pues bueno, el Dios en el que él crea, ¿no? Al final de cuentas, la concepción de Dios que él, a partir de una serie de reflexiones y pesquisas, vaya construyendo de manera autónoma. Entonces, una condición... Un asunto, Dani, es que, irónicamente, el tradicionalismo no combate esto, sino que lo asume como la exégesis autorizada del concilio. Así es. Es decir, el tradirrupturismo, lo que hizo Lefebvre es a este movimiento progresista también de ruptura, que efectivamente señalas, el mejor papa, que estaba haciendo estragos y que nadie niega, Lefebvre, en lugar de combatirlos, los asume como la autoridad y se va a rebelar contra ellos llevándose a la iglesia entre los pies. O sea, al final, Lefebvre le resulta muy funcional al modernismo. No es que Lefebvre hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú estás haciendo una hermenéutica espantosa, tengo que combatir tu hermenéutica. No, tú tienes razón. Tú eres el maestro del concilio. Entonces, puesto que te doy a ti, progresismo, la autoridad plena, yo te voy a combatir a ti y voy a decir que el Concilio Vaticano II es todo lo que se dice, pues ya. O sea, al final, Lefebvre está comiendo del mismo error del progresismo, exactamente el mismo error. Hay una cuestión, Reisner. Y al final, sí, dime. Mira, me gustaría sintetizar lo que dijeron vos y Daniel. Fueron dos cosas fenomenales. Daniel dijo una cosa bien al principio, la autoridad que nos es dada. Nosotros como católicos sabemos que la autoridad pasa a través de sucesor de Pedro, pasa por el magisterio y llega ahí, dada, no es la que yo te concedo. Y vos hablaste de la cuestión de la sexualidad. Vos sabés que muy bien desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Las partes constitutivas del yo son, una es toda la cuestión de la autoestima y otra es la sexualidad. Si vos lográs destruir una de esas dos, que es lo que usan las sectas, podés ejercer control mental sobre la persona. Un ejemplo mismo te puedo dar la propia SS, que controlaba la propia sexualidad de los cadetes, y en encubierto había un montón de aberraciones que hacían entre ellos y los tenían dominados. Otro ejemplo te puedo dar también relacionados, por ejemplo, cuando estás en la milicia. A vos se te dicen un montón de cosas para formarte y templarte el carácter, cosa que después de que vos quedes destruido y aniquilado, se puedan formar y establecer encima de ellos esos ideales patrióticos que la milicia necesita para generar un soldado. Algo así
fue el trabajo que más o menos estuvo haciendo el modernismo, pero con respecto al yo. O sea, lo que hablábamos ayer con Daniel personalmente, poner lo que sería la doctrina de Protágoras, el hombre como medida de todas las cosas. Pero vos, Reisner, dijiste algo muy interesante y fue la revolución sexual y lo que generó después la encíclica de Pablo VI, porque ahí ya tocan la otra palanca. Entonces ya al tener al ser humano dominado a través de lo que serían los propios medios de comunicación, que también ellos son los que nos reconfiguran la realidad, porque mirá que lo que dicen los medios no es siempre el 100%, ahí se genera un terreno lo suficientemente apto para que esas doctrinas tradirupturistas vayan en ascenso. Yo pienso que esto que nosotros estamos combatiendo hoy día no es más ni menos que lo que ya habían anunciado gente como Benedicto, como Fulton Sheen. No en vano, el siglo XX es el siglo de los laicos y salieron muchos movimientos laicales, y esta vez no hablo de rupturismo, hablo de gente con iniciativa que está haciendo el trabajo que no está haciendo ni el propio clero. Vamos un poquito más atrás en el tiempo, Pío XII. En la época, Pío XII excomulgó comunistas, socialistas y anarquistas. Después de toda la teología de la liberación y toda la basofia que se infiltró, que ya estaba infiltrada de antes, ellos aprovecharon toda la problemática del concilio para moldarse. ¿Ah? ¿Acaso hoy no tenemos gente que dice ser, por ejemplo, izquierdista y dice ser católica? ¿Qué nos falta mañana? ¿Masones católicos? Es como decir un judío nazi. Entonces yo veo que esto es un proceso que se fue dando y lo que nosotros hoy estamos viviendo es el eco que la curia proyectó hace 70, 50, 70 años. Yo no creo que Benedicto, como dicen a veces, o Fulton Sheen hayan tirado profecías. Ellos sabían lo podrido que estaba la iglesia y que todo eso iba a reventar en algún momento. Pero nosotros, al igual que como dijo Gamaliel en Hechos de los Apóstoles, la obra que es de Dios va a permanecer. Así que hagan lo que quieran contra la iglesia. No la van a destruir. Pero esto es un proceso que después del Concilio Vaticano II, como que muchos movimientos que ya existían desde antes, porque vamos, las condenas al modernismo vienen ya desde León XIII en delante, se empezaron a moldar y empezaron a usar al propio concilio. ¿Qué te puedo decir? Una cosa también, quiero finalizar esta intervención de esta manera. En el Concilio Vaticano II es cuando por primera vez se habla de la conciencia en el catecismo. ¿Ah? Eso lo tenemos en los numerales 1779 en delante. ¿Ah? No me acuerdo en cuál termina. Pero hay una cosa, que si bien se menciona la conciencia, que hasta la menciona el propio San Pablo, ¿no? Eso en Romanos 2 no lo podemos negar, también se dice lo que es la formación de la conciencia, y que si bien a uno se le puede imputar pecado o no de acuerdo a la conciencia, uno nunca está exento de juicio. ¿Ah? Y en el fondo quien tiene la última palabra es la Iglesia, que es la columna y el baluarte de la verdad. O sea, se reconoce el derecho de conciencia, pero también tenemos que saber cómo aplicar ese derecho. Lo que dije en un comienzo, que también hay un problema de adoctrinamiento del propio creyente, que vos podés estar convencido de que el Papa hizo una cosa indebida, por ejemplo, pero vos también tenés medios, tenés herramientas, tenés mecanismos que la propia Iglesia te da para que expreses la disconformidad. Porque o podés tener razón, ¿ah? Y después la Iglesia reflexiona y da cuenta que se equivoca y se echa atrás, como por ejemplo vos podés no tener razón y generar un escándalo. Entonces yo veo que, bueno, me gusta tocar el tema de la subjetividad desde el punto de vista de la conciencia y desde todo el trabajo previo de masas que hicieron en la Iglesia. ¿Ustedes no ven muy parecido este problema que nosotros tenemos de destruir las bases de la psicología humana, algo así como también hizo la izquierda en círculos intelectuales desde la escuela de Viena en adelante? ¿Ah? Esa especie de materialismo también histórico o experiencias acumulativas que se van corrigiendo, y bueno, ellos se fueron corrigiendo después del concilio, porque el concilio precisamente fue hecho para destruirlos. Hay que decir una cosa, la eclesiología se profundizó cada vez más, y muchos católicos, y yo me incluyo, tomamos aportes hasta de autores protestantes, que también ellos por su parte sufrieron gran parte del liberalismo, aunque ellos tengan una fe y una configuración diferentes, y nosotros los adaptamos para poder luchar contra ellos. Lo que hizo el Concilio Vaticano II fue cerrar filas. Fíjense, le levantamos la excomunión a los ortodoxos, aunque ellos igual siguen en cisma. Eso no lo dudamos. O sea, la gran labor pastoral que tuvo Pablo VI fue precisamente cerrar filas para no ser atacado más por el modernismo. Yo lo veo de esa manera y es mi propia valoración histórica. Obvio que tiene gran carga subjetiva porque no soy el que tiene la verdad absoluta, pero me imagino que más de uno debe compartir eso.
finalizar. Quisiera responder aquí a un hermano que nos está escribiendo, Miguel Ángel de Jesús. Bueno, no sé si se moleste porque le diga hermano, ¿verdad? Porque a lo mejor él considera que nosotros somos No creo que Satanás, ¿verdad? que nos pero bueno, al fin y al cabo creo que está bautizado, creo. Entonces, vamos a ver. Él dice que este tema no compete a teología propiamente, sino a derecho canónico, porque lo que se invocó fue un estado de necesidad en el caso de Lefebvre. Esto es muy sencillo. Lefebvre invoca el caso de necesidad porque hay una discrepancia teológica grave, muy grave, por la que Lefebvre dice, si yo Lefebvre, obispo Lefebvre, no consagro obispos, mandando al carajo las instrucciones de Roma, que ha perdido la fe, o sea, es muy importante, que ha perdido la fe. Si yo no consagro obispos en mi vida, la Iglesia católica fundada por nuestro Señor Jesucristo se pierde. O sea, yo soy el garante de que la Iglesia pueda perpetuarse en los siglos. No es el Papa, no es todo el colegio episcopal al que yo pertenezco en comunión con el Papa. No, soy yo. Porque todos los demás, puesto que están con Pablo VI, que es un modernista, y hay que decirlo así claramente, Lefebvre acusaba a Pablo VI de modernista, y después, cuando Pablo VI lo encaraba, él decía, ay, no, pero es que los medios, los medios, no, señor, los medios ponen lo que usted dijo, sale usted diciendo que yo soy un hereje modernista. ¿Cómo está eso? Bueno, pues Lefebvre toma ya esta decisión en tiempos de Juan Pablo II, porque dice que si él no consagra obispos, es tan simple y tan sencillo como que la Iglesia se acaba. ¿Por qué? Porque Roma no tiene la misma fe. De alguna manera, ese invocar el estado de necesidad, lo que está haciendo es lanzar un anatema indirecto sobre Roma. Es decir, tú, Roma, has perdido la fe. Yo soy el que conserva la fe. Yo y mi movimiento. Tú y los obispos aquí unidos con todos sus fieles están fuera de la tradición de la Iglesia. Aquí tengo yo que tomar las riendas del asunto. Entonces es un problema eminentemente teológico. No es canónico, no es un problema disciplinar. Eso lo reconoce desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, cuando dice claramente que el motivo de la división es netamente doctrinal. A ver, Alexandre, ¿puedes apagar tanto el micrófono? Gracias. Es un motivo doctrinal y eso se reconoce hasta hoy. No es un motivo netamente disciplinar. Aquella persona que diga que todo el problema de Lefebvre solo fue disciplinar, pues no sé qué lee, no sé qué se entera, no sé a qué le juega, o es ignorante o es profundamente perverso. O sea, no hay otra opción, o es ignorante o es perverso. Porque el problema de Lefebvre inicia con la doctrina. Un paréntesis para los hermanos que nos están viendo de lo que está hablando Reiner es, bueno, vamos a actualizarlos, seré breve. El problema aparentemente no era doctrinal en tiempos del Lefebvre, pero sí lo era, y hay muchas maneras y muchas pruebas, y eso fue hace que 40 años. En la actualidad, 2018, el último encuentro de la fraternidad de los lefebristas con la Iglesia Católica, noviembre de 2018, David Pagliarani, actual jefe o superior general, como se llame, de la fraternidad, dijo que la diferencia con la Iglesia era doctrinal y reductible. Cuando tú tienes una diferencia doctrinal irreductible, para colmo, con la Iglesia, tú tienes una doctrina opuesta o no en concordancia con la Iglesia.
¿Y cómo le ha llamado la Iglesia a alguien que tiene una doctrina diferente a la nuestra? Hereje. Entonces, si el mismo David, como se llama, Pagliarani, sacerdote de los píos, lo admitió después de reunirse con el cardenal Ladaria, que en aquel momento era el prefecto de doctrina de la fe, para una vez más dialogar con ellos e invitarlos a la comunión plena con la Iglesia, dijo no hubo acuerdo, porque la neta, como decimos nosotros, la neta es que nuestra diferencia es doctrinal, irreductible, y está en las páginas oficiales lefebristas y también en diversos portales católicos. Ahora sí, Reisner, te dejo continuar. Sí, gracias. Es que esto está clarísimo. Desde el documento Ecclesia Dei de Juan Pablo II, deja clarísimo que hay un problema doctrinal de fondo. Incluso antes de ese documento, desde las cartas de Pablo VI, dirigidas a Lefebvre, lo amonesta diciendo que tú como obispo, por ti mismo, tienes autoridad para que tradición e imponerla a la Iglesia. El mismo Pablo VI ya se lo decía a Lefebvre directamente. Obviamente no le importó. Se da el hecho de la consagración fuera de norma, sin importar Roma. Bueno, se rompió efectivamente la ley canónica y aplicaba una excomunión, pero la división ya existía. Digamos que la Iglesia la aguantó hasta que no pudo aguantarla más, y ya no la pudo aguantar más cuando este cuate ordenó obispos, pero la división no inició ahí, ya venía desde antes. Cuando Benedicto XVI escribe la carta a los obispos del mundo sobre el levantamiento de las excomuniones, vuelve a decirlo: la causa profunda de la división no es netamente disciplinar, es una causa doctrinal. Y te vuelvo a interrumpir, hay que ser honesto. Para hacer un paréntesis, igual los hermanos que están viendo, ahorita, discúlpame, Reina, ahorita continúas. En esa carta de a los obispos del mundo, así se llama, primero vamos a poner un orden cronológico. Enero 2009, el Papa Benedicto levanta la excomunión solo a los 4 obispos ordenados ilegítimamente por Monseñor Lefebvre. Marzo del 2009, Benedicto XVI escribe una carta a los obispos del mundo, en cuya carta, párrafo 4, señala que el levantamiento fue porque era un peso para los hombros. Todavía fue misericordioso Benedicto, era un peso, dice, a los hombros de ellos tener sobre sí esa idea de la excomunión. Entonces, para facilitar el diálogo, una vez más, bueno, una vez antes que Francisco, que volvió a hacerlo, a invitarlos al diálogo, Benedicto estableció en ese párrafo, en ese documento, y en el párrafo 4 explícitamente dice: pero se sigue haciendo hincapié que la diferencia, a pesar de que en aquellos años, y menciona el documento Ecclesia Dei del Papa Juan Pablo II, menciona a Benedicto que la diferencia no solo había sido una violación disciplinar, sino que era una diferencia de doctrina, y que eso no les da estatus canónico, que no tienen legitimidad para ejercer ningún ministerio y que no tienen ningún estatus ni potestad. O sea, él envía esa carta a todos los obispos del mundo para que se sepa cuál es la realidad con la fraternidad sacerdotal San Pío X. Y meses después envía otra carta que se llama Ecclesia Unitatem, donde habla de la comisión Ecclesia Dei. Entonces, ya para terminar mi intervención y dejo seguir a Reisner, ese párrafo 4, donde el Papa Benedicto aclara cuál es la situación canónica, incanónica, irregular, inexistente de la fraternidad de los píos, el Papa Francisco no lo ha modificado en ningún documento. Y si da tiempo, de eso vamos a hablar más adelante. Continúa, Reiner. Gracias, Angie. Pues es eso. Yo creo que hay mucha ignorancia realmente sobre el estatus de la fraternidad. Y yo quiero reconocer aquí un punto que dio pie a esto después de esta reflexión de Angie. Sabemos que la fraternidad no tiene
estatus canónico alguno, y ellos están en una situación fuera de la iglesia, digamos de alguna manera, ¿no? Sin embargo, ¿por qué la iglesia no ha condenado entonces a la fraternidad? Yo creo que si uno sigue el itinerario de la comunicación, lo que vamos a encontrar, les guste o no a los seguidores del Lefebvre o simpatizantes, aunque no lo sigan, ser simpatizantes, es un camino de auténtica misericordia hacia con ellos. La iglesia ha sido misericordia a grado extremo, dándoles concesiones, abriendo los brazos. El mismo Papa Benedicto XVI, en esa misma carta a los obispos del mundo, abre el corazón de pastor y dice, ¿cómo no le voy a tender la mano y escucharle, hermano, que tiene un reclamo contra mí? Es conmovedor escuchar las letras de Benedicto como este pastor que busca las que se reencuentren. Pero tiene un límite. Es increíble ver cómo en los documentos de las páginas oficiales de esta fraternidad encontramos una situación que va desviándose cada vez más en una ruptura que pareciera a veces humanamente inevitable. Y esto quiero recordar algo, el espíritu del cisma está muy presente en muchos sectores de esto, y el laico que se acerca a ellos no es lo mismo que, ¿sabes qué? Yo quiero celebrar misa de la misa tridentina en latín, no tengo dónde, pues por piedad y amor a la forma extraordinaria voy con ellos a la celebración. Curiosamente, la iglesia, si bien es inválido, no se atreve a ir más allá más que decir cuidado, pero se advierte algo la iglesia, que aquel que se asuma al espíritu del cisma, cae sobre él las penas canónicas. Entonces, cuando un católico empieza a ser simpatizante de esto, y al rato lo escuchas hablar que el Novus Ordo es herético, que Roma perdió la fe, que tenemos sacramentos bastardos, que el concilio ecuménico es herético, y bla, 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 cuidado, hermano, porque estás precisamente uniéndote al espíritu del cisma, ¿y sabes qué? La condena contra eso sigue vigente, mi hermano, sigue vigente, y no vaya a ser que toda la pelea que estés haciendo sea, como decimos en México, como escupir al cielo. Y todos sabemos que cuando escupes al cielo hay una consecuencia inmediata. Esto. A mí nada más me gustaría agregar bueno. Yo quería tocar un tema que he tocado mucho con ellos. En primer lugar, sobre el Concilio Vaticano II. Todo se destapa a partir del Concilio Vaticano II. Pero veamos la realidad. Todo lo que pasa en la iglesia, que pase mal, que no les agrade, ellos dicen, es culpa del modernismo a causa del Concilio Vaticano II. Y eso es una mentira. Los problemas se destaparon, más bien se los adjudicaron al Concilio Vaticano II, porque dijeron que el Concilio Vaticano cambió el depósito de la fe. Es una de las principales afirmaciones que hacen ellos. Pero es un error y es una mentira. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II es pastoral ecuménico, no es dogmático. Al no ser dogmático, no puede cambiar el depósito de la fe. Esa es una. Segunda, desde antes ya habíamos visto la infiltración de cismáticos, ya había un espíritu de cismáticos con los sedevacantes, ya se iniciaba ese espíritu, ya había entrado el secularismo. Entonces, lo que pasa con el Concilio Vaticano es que ve una necesidad de la iglesia y dice, la iglesia necesita respirar, necesita aire fresco. Entonces es cuando se plantea el Concilio Vaticano II, que ojo, el aire fresco y el que respirara no quería decir vamos a meterle el modernismo, ¿no? Entonces, ya estos grupos lo que hacen es poner de pretexto
y hasta ahorita lo siguen usando de pretexto el Concilio Vaticano II, pero la iglesia ya enfrentaba problemas pastorales, ya presentaba muchos problemas que tenía que responder. Por eso se dice que el Concilio Vaticano II es un soplo del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Por qué? Porque ha cubierto muchas necesidades, y créanme que ni siquiera la mitad de lo que se ha tratado en el Concilio Vaticano se ha aplicado en la iglesia, ni siquiera la mitad, a pesar de que ya van más de 60 años del Concilio Vaticano II que inició. Otra cosa con los rupturistas, si ellos realmente fueran tradicionalistas, si ellos realmente investigaran, estudiaran el magisterio de la iglesia, solitos se callan la boca, porque el mismo magisterio de la iglesia los calla. Entonces ellos se divorciaron con el magisterio de la iglesia, se divorciaron con la tradición de la iglesia y se divorcian con la autoridad de la iglesia. Están solitos, desgraciadamente. Están solitos, patean para atrás y para adelante y dan un paso hacia adelante y dan dos hacia atrás. Ahora, un error de muchos es creer que ya porque reces el Santo Rosario en latín, o porque te sabes oraciones en latín, o porque vas a misa del Vetus Sordo, ya eres tradicionalista. Eso no te hace tradicionalista. Es un error tener ese concepto. Ser tradicionalista va más allá de eso. ¿O crees que por usar faldas y velo ya vas a ser tradicionalista? No. El uso del velo en las mujeres en misa se perdió debido al secularismo, al igual que el uso de la sotana en los sacerdotes. Fue producto del secularismo, no precisamente del Concilio Vaticano II. Esto ya estaba sucediendo antes del Concilio Vaticano II. Y otra cosa, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Ellos no tienen autoridad. En primer lugar, ellos no tienen autoridad para acomodar el magisterio de la iglesia como a ellos les parezca. No tienen ninguna autoridad como laicos, porque ellos, al igual que nosotros, somos laicos. Nosotros nos corresponde como cristianos, y el Catecismo Mayor de San Pío nos es muy claro, y se me hace raro que no lo entiendan los lefebristas, porque pues es su catecismo el fuerte, lo estudian mucho, lo leen mucho, les dan clases de Catecismo Mayor de San Pío X. No entiendo esa parte de ellos. ¿Por qué si el catecismo se lo está diciendo no lo entiende? ¿Dónde está su catolicidad? ¿Cómo van a demostrar su catolicidad si no son obedientes al sumo pontífice? No están bajo la autoridad del sumo pontífice. No se le puede llamar católicos. No puedo decirles protestantes, pero son un tipo secta dentro de la Iglesia Católica, igual que los sedevacantes. Son una secta, y vamos a ver a lo largo de la historia, a partir del Concilio Vaticano, vamos a encontrar muchos grupitos que se hacen pasar de tradicionalistas y dicen celebrar el Vetus Sordo, y ya por eso se dicen tradicionalistas, pero se están echando al piso todo el magisterio de la iglesia. Y otro punto que quería tocar muy importante, que a ellos no les ha quedado claro, es que es la iglesia la que tiene la autoridad de decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Es la iglesia, el magisterio de la iglesia, el sumo pontífice que tiene la autoridad. Ahora, decirle a los sacramentos, por ejemplo, muchos de ellos desde sedevacantes, que son los rupturistas, yo creo que vemos más fuertes, más resistencia al Concilio Vaticano II, y luego los lefebristas, que en sí son desprendimiento de la misma rama. En realidad, la Iglesia Católica tiene 26 ritos. El rito romano tiene, la Iglesia romana tiene en su rito, tiene el rito ordinario y el rito extraordinario. ¿Qué estás diciendo? Solo el rito extraordinario en la Iglesia Católica Romana es el válido, y al coño los otros ritos. Todos están equivocados, solo nosotros no estamos equivocados. Todos los demás son modernistas y están errados.
sea, hasta para eso hay que ver que están muy equivocados. Y lo de la fraternidad de San Pío X, que muchos dicen, yo quiero el Vetus Sordo porque es la misa de siempre. Ay, ningún rito, bueno, ningún rito puede quedar tal cual como lo dijo un papa, no se puede declarar a perpetuidad, no se puede. Entonces, incluso el rito extraordinario usa ya sufrió modificaciones, ya tiene modificaciones. En 1962 las tuvo. Y muchos dicen, es que yo quiero la misa de siempre. Discúlpenme, pero la iglesia tiene toda la autoridad para cambiar, para mejorar y para implementar elementos en la liturgia de la iglesia. La iglesia tiene toda la autoridad, que es algo que los laicos no tenemos, pero la iglesia sí la tiene. Es cierto, creo que, bueno, creo que entiendo lo que nos quisiste aportar. Efectivamente, la iglesia, como mencioné al principio de este encuentro de tertulia, la iglesia tiene toda la potestad para sancionar en materia litúrgica, y como lo dice Trento, como repito, no recuerdo el número del canon de la sesión 21, 27, no me acuerdo, dice que a través de los tiempos, lugares y circunstancias, la iglesia tiene toda la potestad de sancionar los ritos que le parezcan de acuerdo. Yo lo estoy parafraseando. Ahora, es cierto, es otro mito, es otro bulo, decir que la misa Vetus Sordo es la misa de siempre. Creo que lo que quisiste decir es que en efecto hay ritos mucho más antiguos que el que se llama ahora Vetus Sordo. Por ejemplo, aquí tenemos al hermano José Dret, que es un hermano de las iglesias orientales, y él nos podrá hablar más al respecto de este tema. Te escuchamos. Sí, me encantó la exposición de Alexandra por toda la fuerza que le puso. Para empezar, me encantó también el autogol que se meten los propios lefebristas al decir que es un concilio pastoral, como ella mismo citó, ¿tá? Y decir que al mismo tiempo cambió el depósito de la fe. Es una estupidez terrible. La única corrección que te hago, sinceramente, son 24 ritos en sí que hay en la iglesia. Mira, la cuestión de la misa la podemos ver de esta manera. Una misa es una codificación de ciertos elementos que sabemos que vienen desde la época de los apóstoles. Ya a mediados del siglo II, casi siglo III, ya veíamos diferentes manifestaciones litúrgicas, y lo que muchas veces ha hecho la iglesia por medio de concilios ha sido intentar unificar eso. ¿Ah? Y se probó de todo desde el punto de vista litúrgico. ¿Tá? Desde la reforma del Papa Gregorio, que hasta, por ejemplo, decapitó el rito mozárabe y lo hizo casi desaparecer en las regiones que son católicas de España, precisamente, que de casualidad esos sobrevivieron ocultos cuando estaba en la parte de la actual España que hoy conocemos, estaba tomada por musulmanes, pero justo cuando se quiso empezar a apretar y a meter un rito único, justo los hicieron desaparecer. Se probó desde eso, se probó desde los abusos que se hicieron en Oriente de querer latinizar. Nosotros fuimos de los que más sufrimos. Gracias a Dios que hubo un papa como León XIII en su encíclica Dignitatis Orientalis, que por lo menos le dice a los misioneros que bajen un poco la mano. Y para nosotros, el Concilio Vaticano II fue bárbaro. Yo te voy a decir la verdad, ¿dónde se vio que un niño lo bautices, después a los años se coma la hostia y después lo confirmes? Eso existe solo acá en Occidente. Si nosotros vamos a la práctica de las iglesias orientales, que desde el punto de vista histórico y cronológico más antiguo, ¿tá? Si bien la iniciación cristiana, como dice el catecismo, ha sufrido modificaciones, ¿tá? La mayor modificación que actualmente se mantiene homogénea en Oriente es que el niño comulgue, que el bebé, cuando vos lo bautizás, el niño comulga, se confirma, o como nosotros le decimos, se crisma, y se le da la hostia para que coma. Lo que nosotros acá vemos, que esa iniciación cristiana bastante larga, que lleva años, eso es un tongo. Otra, en lo tocante a la codificación de las misas. Vamos a decir la verdad. Nosotros conservamos el arameo, ¿tá? Del norte de Galilea, ¿tá? Que en nuestras plegarias conservamos muy parecido a lo que es el idioma de Jesús. Es más, somos el rito más parecido en esa área. También hay una cultura monástica y una cercanía histórica, porque digo, el rito maronita surgió cerca de Lorontes, donde San Marón
meditaba, y después por diferentes condiciones históricas empezó a tomar ciertas regiones de Medio Oriente y hoy día está sentado en el Líbano. Tenemos mucho más cercanía histórica. Tenemos el propio idioma de Jesús. ¿Ah? Tenemos otro tipo de movimientos, por ejemplo, o de simbologías que acá ni siquiera se conocen. Otro ejemplo te puedo dar son los egipcios, los coptos. Ellos sufrieron muy pocas modificaciones por diferentes cuestiones históricas. Entonces, que no vengan con la misa de siempre, porque las misas fueron codificadas. Antes de la misa de Pío V, ya había, la misa era completamente diferente. ¿Ah? Te voy a dar un ejemplo, el latín, ¿ah? Que es lo que tanto presumen. Yo no me imagino que en Roma las misas sean completamente, que San Pedro, por ejemplo, hable latín. ¿Ah? Porque nosotros sabemos, si empezamos a estudiar, por ejemplo, a Papías, obispo de Hierápolis, que el mismo nos dice que Marcos, que San Pedro le dictaba a Marcos y Marcos después escribía en griego. O sea, Pedro era una persona netamente limitada, por ejemplo, y los latinismos los pone el propio Evangelio de Marcos en un texto escrito en griego. Entonces digo que no presuman de la cuestión del latín, que es un idioma que ni los propios apóstoles hablaban y que ni siquiera estaban formados para hacerlo. ¿Ah? Eso es a lo que yo voy. Después tenemos otras cuestiones. Acá, por ejemplo, se da un beso. Nosotros juntamos las manos y nos transmitimos la paz vía las manos. Bueno, con esto del coronavirus es obvio que no se hace, ¿no? La cuestión de si la comunión es en la mano, si es en la boca. Ustedes pueden leer citaciones hasta San Juan de Damasco, ¿tá? Que dice que la comunión perfectamente se daba en la mano, pero obvio, de una manera un poco diferente a lo que se conoce. También hay una cuestión de las posiciones. Acá se enfatiza la cuestión de la rodilla, perfecto. Hay un concilio ecuménico, Constantinopla III del año 680, que como medida disciplinaria dice que bueno, que se reciba de rodillas, perfecto, pero esa disciplina después fue abandonado porque anterior a la cuestión de las rodillas se hacía todo de pie. ¿Por qué? ¿Qué significa estar de pie? En el arameo la palabra kimá, de ahí viene talita kumi, ¿no? Niña, levántate. Hay dos dimensiones que nosotros vemos, que son dimensiones escatológicas. Una es un anuncio profético en lo tocante a la resurrección de entre los muertos. Por eso hacemos, por ejemplo, recibimos la comunión de pie. Y la otra es también, tiene énfasis escatológico, pero en lo tocante al juicio final, cuando ustedes van a Apocalipsis y dice, veía una multitud de pie delante del gran trono blanco. Entonces empiezan a hacer unas maromas en lo tocante a factores externos, desconociendo que hay prácticas más antiguas de la Iglesia, más cercanas del punto de vista de los apóstoles, y con un sustento bíblico y de tradición aún mayor. Es más, nosotros, por ejemplo, no cuestionamos lo que hace la Iglesia latina. Mientras ellos creen que son el centro del mundo. Ojo, esto no es nada contra los católicos latinos, sino contra esa gente, ¿tá?, que insiste mucho en las formas, ¿tá?, al estilo farisaico y sepulcro blanqueado, y piensa que están más en sintonía con los apóstoles, mientras son ignorantes de muchísimas cosas. Quería hacer esa acotación también, porque como estaba hablando anteriormente en una de mis intervenciones y también lo que muchos de ustedes hablaron, todos convergemos en lo mismo, que para hablar tenemos que empezar a destruir los mitos. Y en lo tocante a la codificación de la misa, si ustedes meten cualquier rito oriental, siempre le va a ganar en antigüedad al propio rito latino. No que sí, por favor, que el rito latino sea inválido, sea bastardo, sea ilícito, no. Porque acá no es una cuestión qué se hizo primero, pero en el caso de que quieran competir con quién hizo primero, adelante. Vengan aquí, nosotros les enseñamos cómo se hacen las cosas más cercanas en el tiempo y en el espacio a los lugares que vivía el propio Jesucristo. Hay gente que es tan estúpida que piensa que Jesús le daba el pancito en la boca en la última cena, ¿no? Está corto acá. Bueno, chicos, yo les agradezco muchísimo que hayan intervenido en esta tertulia hermosa, preciosa, católica, en esta cuarentena católica. De hecho, tiene tiempo que estoy con ese hashtag. Y bueno, para no convertirnos en dementes zombies ahí, que ya estamos desesperados, encerrados, ojalá podamos reunirnos pronto para seguir comentando estos temas, porque hay muchos hermanos que tienen muchas dudas con todos estos bulos que llevan años destruyendo la fe y robándose la fe de los hermanos, sobre el Concilio Vaticano II, sobre los papas, sobre lo que llaman ellos posconciliar, sobre la liturgia, sobre la supuesta misa de siempre, sobre la supuesta ortodoxia de la Fraternidad San Pío X.
y un sinfín de temas que no han sido tomados en cuenta o han sido pasados por alto porque se le prestaba más atención supuestamente al modernismo y al progresismo. Y tal vez a los que nos han visto nuestros contactos, en nuestros muros, nos ven hablando de estos temas, piensan que somos o nos han acusado de neocones, modernistas, no, y no nos conocen. Hay muchos hermanos, nosotros llevamos muchos años en Facebook, yo no sé, llevo 14. Nos dicen progres también. Llevo 14 años en Facebook y bueno, conozco a muchos de los cuales ahorita no somos amigos, pero no me quería extender en eso, pero lo que les quiero decir es que nosotros llevamos muchos años denunciando el modernismo, el progresismo, y llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que hay ese enemigo silencioso llamado tradicionalismo, que no es más que tradirupturismo. Y bueno, para ya no ocupar más tiempo, pues les quiero pedir que nos dejen un comentario final para despedir en esta tertulia y nos vemos próximamente. Ale, tú primero, las damas primero y de ahí continúan los chicos y yo cierro. Pues muchísimas gracias por este compartir. Hay mucho material, hay mucho que compartir para edificar a nuestros hermanos, para sacar del error. Espero y podamos compartir y que no nos quedemos con esa idea tonta de lo que dice un grupito cismático o unos grupitos que solo están dividiendo el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia. Gracias. Gracias. Chicos, ¿ustedes? ¿Quién de ustedes? Bueno, fue un placer compartir con ustedes. Dos cositas rápidas para cerrar. A los que nos están oyendo, número 1, que no te engañen que fue solo un concilio pastoral, o fue un concilio dogmático. Eso no quiere decir que definió dogmas, pero hizo exposiciones autorizadas dogmáticas, como fue eclesiología en la Lumen Gentium y la relación con la palabra y las fuentes de revelación en Dei Verbum. Entonces se expuso doctrina y en ese sentido es dogmático. Y segundo, ya para cerrar, no se dejen engañar. Recuerden, son dos enemigos, dos. El progremodernismo es uno, claro, es evidente, pero cuidado, que el enemigo tiene dos tenacitas y la otra tenacita se llama tradirupturismo. Así que no te dejes caer en el dualismo de que o eres uno o eres otro. No, hay que combatir a ambos. Gracias. Dani. Bueno, yo nada más también dos pequeños detalles. Si bien es cierto que la fraternidad, puesto que tiene sucesión apostólica, administra sacramentos válidos, hay que tener en cuenta el hecho de que su actitud es cismática. Y hay hasta cierto punto hay una herejía en proceso de gestación que amenaza con arrebatar la fe, y casi diría que la cordura psicológica también, a los hermanos que adhieren a esta postura. Entonces yo sí les pediría mucha prudencia a la hora de acercarse a esta fraternidad. Lo segundo sería hacer una pequeña distinción. Creo que los de la fraternidad confunden dos cosas que son parecidas, pero que son muy diferentes. Una cosa es la actitud pastoral de diálogo cortés o la cortesía para facilitar un diálogo, y otra cosa es una aprobación absoluta de la postura con aquel que se dialoga. Y creo que los lefebristas no distinguen estas dos cosas, porque ven que la iglesia dialoga con el mundo y dicen, hombre, no, la iglesia aprueba lo del mundo. Ven que la iglesia dialoga con ellos y dicen, no, es que la iglesia nos aprueba. No, cuidado, espérense. Una cosa es una actitud de cortesía para favorecer el diálogo. Bueno, tampoco se trata de agarrarnos aquí a cacerolazos, porque si no, ¿qué diálogo va a ser? Y otra es una aprobación absoluta de lo que el interlocutor diga. O sea, la fraternidad tiene un problema grave en materia doctrinal, lo afirman ellos mismos. Sin embargo, Roma busca por todos los medios hacer que la comunidad católica no se pierda,
y que incluso prefieren arriesgarse a actitudes un tanto temerarias, podría decirse, con tal de no adoptar una postura demasiado rígida que pueda llevar a herir susceptibilidades y con ello a fracturar aún más el cuerpo de Cristo. Pero el problema como tal es doctrinal y eso se asume tanto en Roma como en Ecón. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Que tengan una bonita noche y seguimos en contacto. Pues gracias, chicos. Y pues sí, yo finalizo agradeciéndoles a todos los que se hayan tomado el tiempo de vernos y escucharnos. Quizá a algunos de ustedes les haya parecido duro y no gustarle lo que se comenta aquí, pero nosotros hemos tomado esta iniciativa porque efectivamente, como comentamos a lo largo de todo el video, hay mucha desinformación y hay muchos hermanos que se han dejado llevar por esa falsa idea de que lo bonito, lo litúrgico, lo ornamental, aún si es ofrecido por la Fraternidad San Pío X y otros grupos en cisma o sedevacantes, está bien, y no. Tenemos que hablar la verdad, y la verdad es esa. No quiero extenderme mucho porque ya vamos de salida, ya es un poco tarde, pero vamos a estar hablando de esto más en otros videos, yo creo, si Dios nos lo permite, porque este tema da para mucho, es muy, muy, muy extenso y hay que aclarar muchas cosas, y en resumen son esas. La Fraternidad San Pío X, y no solo ella, grupos sedevacantes, no son católicos. Una de las notas de catolicidad es la unidad de la Iglesia y la sujeción al romano pontífice, cosa que ellos no tienen. Número 2, no están en plena comunión con la Iglesia y hay muchos documentos que lo prueban. Hay documentos de la Iglesia y, como dijo Daniel, las mismas pronunciaciones del superior general actual de la Fraternidad de los Píos lo admitió. Y bueno, sabemos que es duro, pero hay que hablar la verdad, y la verdad es esa. Los enemigos de la Iglesia es uno solo con dos caras: progremodernismo, y tradirupturismo. Hemos hablado muchos años de los dos primeros, ahora estamos hablando de este. Y en este, guste o no guste, desgraciadamente ahí se encuentran los píos y grupos sedevacantes, a los cuales muchos de ustedes han seguido y han tomado sus premisas. Y como dijeron dos obispos italianos después de que Benedicto publicó esa carta a los obispos, donde, como mencionó Reisner, señala que él en su calidad paterna se preocupa por la situación de los píos, pero también hace hincapié en el párrafo 4 de la situación incanónica, inexistente, ilegítima y sin potestad de ejercer ningún ministerio de los píos. Un cardenal de los asesores del Papa Francisco escribió una carta, y un obispo italiano también, donde decía que el Papa Benedicto había enviado esa carta a los obispos, donde narraba la situación real, verdadera de la Fraternidad de los Píos. Y dijeron los dos, y esas cartas están en las redes sociales, en cualquier página, ustedes la buscan y la van a encontrar. Y hay páginas que están colocando esa información, hay una página que está colocando esa información de forma cronológica y facilita mucho entender este tema, pero dice en resumen este obispo y este cardenal: si después de que el fiel católico se entera de la situación real de esta agrupación y aún así se adhiere al espíritu cismático, o sea, la intención que tiene la Fraternidad de los Píos, estos fieles se adhieren y se generan para ellos excomunión, late, sentencia, porque están abrazando la intención cismática en su corazón. Si tú vas porque no tienes otra cosa, ahí sí es por estado de necesidad, porque no tienes otra cosa, como lo señala Francisco en sus cartas de apertura y cierre del año de la misericordia, pero si tú, sabiendo y teniendo iglesias en comunión con Roma, con el pastor que es el sucesor de Pedro, y tú vas a un grupo que a sabiendas sabes que no está en situación regular con la iglesia y tiene una diferencia doctrinal irreductible, lo siento, hermano, pero tú te estás haciendo acreedor de las mismas penas y te estás haciendo acreedor de la misma
de lo que hay en el corazón de esos grupos cismáticos. Y suena duro, pero es la verdad y es lo que hay. Entonces, bueno, les agradezco y disculpen si les parece a algunos muy duro mi forma de hablar algunas veces, pero es que es lo que hay, hermanos, y es hora de despertar. Ya no podemos seguirnos dejando engañar, porque se están robando la fe de muchos de nosotros. Y bueno, nos despedimos. Buenas noches, Dios los bendiga y guarden su cuarentena católica y estudien mucho, aprovechen a leer toda la doctrina que puedan, sana doctrina, y por favor, no escuchen a falsos profetas, blogueros, facebookeros, youtuberos, que se la pasen hablando pestes de la iglesia, fomentando la división, fíjense, hay una cita que dice Apocalipsis 12:10, cayó el acusador, el que nos acusaba delante del Señor de día y de noche. Ustedes observen esas páginas de Facebook, YouTube, hablando todo el tiempo pura caca de la iglesia, perdón por la expresión, porque esa es la verdad. Entonces, si ustedes no quieren caer como ese acusador, no se junten con los acusadores. Buenas noches, Dios los bendiga.